Mediodía, saludos, mediodía. Ponemos alas a las palabras, alas a las palabras para llegar hasta ustedes, a sus oídos, a través de la radio y a través de todas nuestras plataformas digitales de audio y video, a sus ojos. Celine Méndez Simono. Muy buenos días, yo de verdad feliz, agradecida de Dios de estar con ustedes nuevamente, de tener salud, que es ahora mismo lo que todos necesitamos y le pedimos a Dios que nos dé cada día. Un beso muy grande a mi hermanita que está de cumpleaños, aunque es hermanita, bueno, pero no es tan chiquitita. Un beso y bendiciones para ti. Señor Charles Mariotti Paz. Muy buenas tardes ya, como siempre, agradeciéndole a toda nuestra audiencia por acompañarnos en esta transición del mediodía hacia la tarde. Felices de estar con ustedes. No se muevan de ahí porque ya empezó al mediodía con Mariotti y compañía. Si ustedes ven lo buen mozo que está el doctor Héctor Guerrero Heredia, él de por sí es un hombre elegante, buen mozo, elegante. Bueno, para que un doctor con ropa de doctor se vea bello, es mucho la cosa. Imagínense cómo está hoy. Doctor, buenos días. ¿Y por qué nuestro manejador es tan feo? Pero venga, dígalo para aquí, eche para acá, venga, que no se escucha. El doctor Guerrero Heredia va para el Palacio Nacional. Wow. Anda con su mejor ajuar. Ay, anda con una chacabana ahí. Pero planchadita de verdad. Que se la mandó Fidel Castro Ruz. Yo no sé planchar así, ¿no? Yo sé planchar, pero no así. Venga, dígalo aquí, doctor. Ese genio de la psiquiatría, que Dios me libre de necesitarlo nunca. Tú sabes que yo fui una vez de mi vida. Yo pasé por ese consultorio, doctor. Yo pasé por ahí. Si acaso una recetica para una pastillita para dormir. Todos necesitamos eso. El doctor es maravilloso. ¿Quién está ahí en Zoom? Jenny Aquino, por supuesto, nuestra bella Jenny está aquí. Desde la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria, Jenny Aquino, buenas tardes. Mire qué bella. Jenny. Una pashmina. Yo quiero estar del doctor Guerrero Heredia, que lo acabo de ver ahí tan buen mozo. Sí, también. Entonces, de nuestro invitado también. Entonces, yo quería ponerme a la misma altura. Y hoy darle un besote muy especial a ese hombre, a mi primer amor. Ese hombre tan maravilloso que me ha enseñado dos de las cualidades. ¿Y quién será ese? ¿Quién será? Su primer amor. Si no es su papá, hay problema. Bueno, yo también. Yo pienso lo mismo. Primer amor, mi papá, que hoy cumple sus 79 años. El hombre más responsable que yo conozco, y ese temperamento Aquino y ese genio Aquino me lo heredó completo. O sea que mis besitos para él en Monte Plata. Besitos, Brugal. La señora Aquino, la señorita Aquino, parece hoy la esposa de un jeque, de un bey de allá, de Selyúcida, o de un bey otomano, una cosa de esas. ¿Quién más está por ahí, señor Pou? ¿Qué dice? ¿Qué dice el morbo de este programa? Ay, Dios mío. Señor Pou, buenos días. Digo, muy buenos tardes. Días, ¿cómo están ustedes? Extrañándole, pero muy bien. ¿Y usted? Yo bien. Que yo estaba a una esquina de la emisora. ¿Y por qué no vino? Donde está No, porque veí que me sacaron de la lista hoy, entonces ya yo tenía cita con gente para de ahí pasar a la emisora, entonces tuve que venir de allá para mi casa. Salude a la jequesa Jenny Aquino, ¿oyó? Bueno, esa belleza inigualable. Navideña, Cristian Morel, andas por ahí. Saludos rapidito, que hoy tenemos un plato fuerte con el doctor Eduardo Núñez. Todos vieron a Eduardo Núñez. Hay gente que creen que descubrieron a Eduardo Núñez. Pero Eduardo Núñez hace tiempo que estaba descubierto. El alumno de Roxin. Así es, el padre del derecho penal alemán, Roxin. Y del penal moderno. O sea, la visión de Roxin cambió, le dio un giro de 180 grados.
al derecho penal. Gracias, señor Poe. Cristian, estás ahí saludando No, Cristian rapidito. todavía no está. Quien tenemos aquí es al querido Carlo Mariotti Paz. Pero eso viene ahora. Entonces, vamos a hablar hoy de derecho, vamos a hablar de la figura del fideicomiso, vamos a hablar con Eduardo Núñez primero, pero vamos a hablar de la vida de Eduardo Núñez, de su historia, su trayectoria, sueños, pesadillas, visión del derecho en el mundo de hoy, el sentido de la justicia, pero también estaremos hablando con Ami Reynoso, psicóloga clínica, terapeuta sexual de pareja. ¿Nos ha afectado psicológicamente el COVID? El pensar que estamos infectados nos afecta. Y por ahí María se va. Gaby Mejía, marketing aplatanado, tendencia en marketing digital, tendencias en marketing digital para el 2021. En tu propio camino, Juan Alejandro Bencosbe, ingeniero químico e inventor. Nos va a hablar de su invento, que es un dispositivo para la madurez del zapote. Sin carburo, ¿verdad? Sin carburo, sin engaños. ¿Cómo madurar un zapote? Oigan bien el tema de hoy. Darían Vargas, en brecheo digital, responsabilidad de los padres en la era de la tecnología. Tenemos un super programa hoy. Todos nuestros segmentos, Trending Topics, la Torre de Babel, tecnología, página para la izquierda, deportes, y recuerden que estamos rumba985fm.com, el website de nuestra emisora, y agréguenos a sus redes al mediodía, @al mediodía radio, y nos escuchan en todas partes del mundo por rumba985fm.com. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Eduardo, para nosotros es de muchísimo agrado, de muchísimo placer tenerte aquí en cabina, y creo que desde ahora sé que será una conversación súper interesante, será una conversación donde quizás a ti se te ha entrevistado mucho. De hecho, tú también haces radio, pero hoy queremos hurgar en el Eduardo Núñez, que muchísimas personas no conocen. Eduardo Núñez es abogado, doctor en Derecho, es penalista, tiene varias maestrías, Derecho Constitucional, Derecho Administrativo. El muchachito se pasó aparentemente la vida estudiando. Y ahora es que falta, me imagino, porque no dejan de estudiar nunca. Tu familia, madre, padre, ¿cuántos hermanos? ¿Dónde naciste? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Debo de decirles que disfruto mucho su programa. ¿Usted lo oye? Sí, lo he escuchado, claro que sí. ¿Y qué le parece? Muy bien, sobre todo me gusta la parte de Babel, que veo que hoy no la hicieron. La vamos a hacer hoy. La parte con las traducciones. La vamos a hacer hoy. Y además le confieso que a usted personalmente lo he visto en un programa de televisión que usted es muy asiduo. No lo menciono porque me parecería una descortesía hablar de otro medio en este medio. Y fui testigo cuando anunció que iba a tener este espacio. Entonces, bueno. De hecho, la primera vez que estuvo al aire, lo escuché. Qué bueno. Eduardo, entonces, tu mamá, tu papá, lugar, ambiente en el que te criaste, ¿practicabas deportes o no tenías tiempo para eso? ¿Quién te alfabetizó? Primero mi mamá. Mi mamá es juez, magistrada desde hace más de 20 años. Actualmente tiene una licencia porque se desarrolla o cumple una misión diplomática como embajadora en el Vaticano. Mi padre es abogado, ya retirado, no ejerce. Ella es de la provincia María Trinidad Sánchez, él es de la provincia de Azua. Yo me crié la mayor parte de mi vida con mi madre desde que tenía 1 año. Es la principal autora y responsable de mi formación. Y yo nací aquí en Santo Domingo y he vivido todo el tiempo. Bueno, a excepción de 4 años que viví en Alemania.
¿Y cómo hiciste? ¿Dónde fueron tus estudios primarios y secundarios? Yo estudié en el Colegio Loyola. Caramba. En la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Pucamaima. ¿Jesuísta? Jesuita. El Loyola sí, claro. En Loyola sí. ¿De qué te sirvió eso? La dureza, la disciplina, el enfoque de los curas y del profesorado del Colegio Loyola. En mi opinión, de mucho. Por una parte era una educación limitada, porque cuando yo entré al Colegio Loyola solamente era un colegio de varones, es decir, no tenía con el padre Esquivel. Por ejemplo, mi promoción, de hecho, fue la primera promoción mixta, y las hembras entraron, si mal no me equivoco, cuando yo estaba en 6º grado de la primaria. La verdad es que el Colegio Loyola sí me formó, porque es una formación con mucho rigor, desde el punto que siempre las medias tenían que ser oscuras, los zapatos negros o marrones. Si llegabas tarde no podías entrar. Cinturón. Si tenías el cinturón, naturalmente. Si tenías las uñas largas, te las cortaban. Y una serie de exigencias que en el momento no se entienden, porque yo creo que la vida funciona así. Cuando uno está dentro de los 20 y los 30 hay muchas cosas que no puede ver. Es cuando tiene ya 30 y algo, 40, 50, que comienza a arrepentirse, que comienza a decir aquello que debí de hacer entre la década de los 20 y los 30 y no lo hice. Yo nunca he escuchado a nadie arrepentirse de lo que dejó de hacer a los 40 años, sino en esa época donde se forma el carácter, donde se toman decisiones que van a afectar todas nuestras vidas, o todo el largo de nuestra vida. No es que no exista oportunidad para cambiar, pero para mí esa época de formación es una época crítica para el ser humano. ¿Entiendes tú que nos hace falta ahora ese tipo de educación que tuvimos nosotros? Yo también estuve en un colegio de monjas, a la educación que tenemos actualmente, y lo digo porque es muy diferente a la que llevan mis hijos. Veo muchas cosas diferentes. Hablaré desde una perspectiva muy personal, porque no quisiera que nadie entienda que yo le quito su autonomía o su forma o su oportunidad de configurar su propia vida. Pero hay algo, cuando iniciamos cualquier tarea, el deseo, la buena voluntad son necesarios, pero no suficientes. O sea, lo que determina el éxito o el fracaso en la vida de un ser humano es la constancia, es la disciplina, es la voluntad de hacerlo un día tras otro, independientemente de las condiciones, de si estás enfermo, de si te sientes mal, de si hoy no salió el sol, de si está lloviendo. No quisiera llegar a extremo de si se te murió la mascota. Entonces, una formación en disciplina, en constancia, lo que se diría, una formación conservadora, ayuda a ese tipo de cosas, a que hay que cumplir con nuestras responsabilidades independientemente de cómo te sientas. Y eso yo lo tuve tanto en mi casa como en el colegio. Mi madre, por ejemplo, me mandaba al colegio a un enfermo y me decía, si estás enfermo, que te devuelvan de allá. No digo que eso sea correcto. Por momentos me parecía inhumano, pero sirvió de mucho, ¿eh? En el futuro sirvió de mucho, no lo niego. Te hizo un hombre. ¿Cómo? Te hizo un hombre. Claro, un hombre, así es. Responsable. Sí, doctor, cuando usted estaba buscando dónde irse a estudiar, a hacer su maestría, creo que la hizo en Alemania, en Derecho Penal se especializó, ¿cierto? Es cierto que, porque a veces nos vamos a Europa y estudiamos en español, buscamos universidades que den programas en español o en inglés. Es cierto que usted hizo su maestría en alemán. Sí, yo hice la maestría en alemán. De hecho, duré tanto tiempo porque los primeros años fue solamente aprender el idioma. Cuando el señor Mariotti me preguntó cuánto tiempo duré fuera, o cuando yo tuve la oportunidad de decirle, dije 4 años, fueron 3 años y algo. Pero el primer año fue solamente el idioma, porque no lo podía estudiar aquí porque en ese momento no encontré una escuela aquí que me convenciera. Y 2, el nivel del alemán académico es muy diferente al nivel del alemán coloquial. Entonces, para el momento que pude aprender el idioma en 9 meses y que pude certificarme en el idioma, la universidad no estaba abierta. Yo terminé en agosto de aprender, pero la universidad iniciaba en octubre, lo cual prolongó aún más el estudio. Usted es un hombre de decisión. Usted buscó la universidad que más le llamaba la atención, digamos, en cuanto a currículum. Aprendió un idioma que nunca había practicado y se mudó a ese país y estudió en ese idioma. Sí, mira, más que la decisión en ese momento era deseo y sobre todo
muy impresionado por el intelecto alemán. Si te fijas, si hablas de música, vas a tener a Beethoven, a Mozart. Si hablas de filosofía, vas a tener a Kant, a Hegel. Si hablas de física, vas a tener a Albert Einstein, cuyo nombre es sinónimo de inteligencia. Sí, lo mismo con Max Planck o Max Weber, por decir algo. Entonces, ese mismo fenómeno se reproduce en el derecho penal. Max Weber es de los padres de la sociología moderna. Exactamente. Así es. Entonces, Goethe, y no mencionar a Goethe. Un genio de la gramática. Entonces, y a Lutero, que dividió la Iglesia Católica. Por ejemplo, no, claro, el intelecto alemán atrae. De hecho, desde el 1900 hasta el 1945, 1944, aunque el concepto de superpotencia no existía, la superpotencia del mundo era alemana. De hecho, también en la misma franja, en la misma época, el premio Nobel era netamente una ceremonia alemana. Entonces, ese fenómeno también se reproduce en el derecho penal, sobre todo, o en el derecho en general, sobre todo en la tradición romano-germánica, que es la tradición a la que pertenecemos. Yo tuve un profesor, o varios profesores que influyeron mucho en mí, en la universidad: Juan Manuel Guerrero, Miguel Valerio, Carmen Luisa Martínez, mi propio jefe de aquel entonces y mi propia madre, resaltaban mucho el valor de del rigor científico alemán en comparación con el francés. Y eso en gran medida motivó a que yo me fuese a Alemania. Señor Pou, usted que por poco conoce al señor Roxin, padre del penalismo contemporáneo, del derecho penal alemán. Roxin tiene ¿Qué usted tiene para Eduardo Núñez, señor Pou? Bueno, primero quiero saludar a Eduardo Núñez, a quien admiro muchísimo por su precisión quirúrgica en estrado, debido a que es un hombre bien formado y que epistemológicamente tiene bien definido todo lo que debe hacer un abogado penalista en estrado. Le voy a decir que conocí al señor Klaus Roxin aquí en República Dominicana una noche de la peña jurídica del Mesón de Bari, que tuvimos el privilegio de cenar con él. Creo que Eduardo se encontraba ahí esa noche, Eduardo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, así fue. De hecho, cuando el profesor vino a raíz de una invitación mía, invitado por la universidad o pagado por la Universidad Iberoamericana, por UNIBE. Correcto. Bueno, ya usted ve, señor Mariotti, que tengo el privilegio no tan solo de haber compartido con el señor Roxin, sino haber conocido también a Eduardo Núñez esa noche. Cuando usted me dijo que conoció al señor Roxin, yo vi que la nariz le crecía. Bueno, cual Pinocho, pero ya veo que era una alucinación mía. Bueno, pues ya no puedes juzgarlo de nuevo, Charlie. Ya tú sabes que todo lo que te dice es pasa es que el señor Charlie Mariotti siempre está divariando, como dicen aquí en el campo, ¿verdad? Por aquellas imprecisiones que tiene al confrontarse con la realidad que lo desborda. Entonces yo no voy a entrar en ese tema. Pregunta. Señor Núñez, doctor Núñez, para usted el administrar justicia, ¿es un hecho de venganza o un hecho de, podríamos decir, de rectificación social? Bueno, definitivamente un hecho de venganza no podría ser, sobre todo en el marco del Estado constitucional. Lo de rectificación social es una solución posible en el marco del Estado constitucional, aunque es una en la cual yo no necesariamente me inscriba. Yo muchas veces los fines sociales que podría tener, por ejemplo, porque hay que hacer una pequeña distinción, la justicia penal no tiene el mismo fin que la justicia de derecho civil, por una razón muy sencilla. En una se trata simplemente de problemas de crédito y patrimonio. Otro trata necesariamente bienes jurídicos de mayor importancia, como la vida o el patrimonio del Estado, o la reputación o el honor. Bien, en cuanto a la penal, solamente me voy a centrar en estas dos. En cuanto a la penal, yo pienso que la sociedad tiene unos valores determinados y que cuando esos valores son violados de alguna manera, es también una negación de la forma de sociedad en la que hemos decidido vivir. Y por eso, una conducta que viola esos presupuestos merece una sanción. Ahora bien, el único fin
de la pena que se encuentra en la Constitución es el que dice el señor Paul Suazo. La pena está dirigida a la resocialización, a la reinserción del sujeto. Yo particularmente no creo en eso. O sea, no creo que sea posible. No creo que sea posible un sistema que trate a un nivel subconsciente o a un nivel, mejor dicho, consciente, de que usted cambie. La decisión de cambiar y de llevar una vida conforme a las normas es una decisión humana, es una decisión subjetiva, es una decisión individual. De hecho, los delitos de cuello blanco y los delitos contra el patrimonio público en grandes niveles son delitos de personas que tuvieron la oportunidad social. No sé si me entienden lo que le digo. Entonces, Sí. ahí habría que hacer tantas distinciones que se me hace muy difícil dar una respuesta absoluta. De hecho, y perdón que me extienda, cuando se pregunta ¿cuáles son las personas o las personas privadas de libertad que cuando vuelven a la sociedad no reinciden? No tienen que ver nada con la preparación psicológica ni la formación de la cárcel. Es algo muy sencillo. Aquellos que forman una familia. Tan sencillo como eso. Usted sale, se casa, tiene hijos, forma familia y se aumenta exponencialmente la posibilidad de que usted de que usted reincida, o sea, se excluye esa posibilidad y que lleve una vida normal. Por eso lo de la rectificación, no sé, debo de decir, mi posición no es absoluta y pero puedo claro, estar equivocado. Se hacen experimentos inclusive que le dan a personas que estuvieron privadas de libertad una mascota para ver el tema de la humanidad y eso. Es decir, ahí no hay una respuesta segura porque la conducta humana es una variable inestable. O sea, uno no la puede encasillar como uno hace en una ecuación o con algunos fenómenos naturales. Al señor Paul la única rectificación que le gusta es la rectificación cambiaria. Dice para su beneficio. Jenny Aquino, ¿tienes alguna pregunta para Eduardo Núñez? Y todo. Quiero saber, normalmente para que hay jóvenes que te están escuchando en este momento, Eduardo, buenas tardes, Jenny Aquino, perdona, mis modales, ¿cuál ha sido el juicio que has perdido, el caso que hayas perdido, pero que te ha dejado más enseñanza, número 1, y número 2, para que me hables de la parte personal, ¿cómo te fue en Alemania con las alemanas? O sea, estuve aprendiendo y luego en la tarde, cuéntame esa parte tuya también que queremos saber. ¿Cómo no? Bueno, en el juicio que he perdido tendría que pensar. Por eso comienzo con la segunda pregunta. Y la segunda pregunta eso significa que tú no has perdido un juicio. La segunda, decir eso sería muy arrogante. Y por ejemplo, en el que estuve ahora, a pesar de la resonancia que tuvo mi intervención, mi defensa, primero, yo sé que gustó mucho y lo agradezco, pero Eduardo, para claro. las personas que no saben, tal vez no recuerdan exactamente cuál fue el juicio, que desde que tú le digas lo que la gente va a saber, por favor, tú lo puedes decir. Claro que sí. Gracias. Cuando intervine en la defensa del señor Alexis Medina, que causó mucha resonancia, pero con ella es que me pregunta ahora cuál perdido, ese por ejemplo no fue un éxito. No, porque le pusieron 3 meses de medida de coerción con prohibición de libertad. De medida de coerción. O sea, ese por ejemplo no fue un éxito. Y claro que me deja pensando mucho. Debo de ser honesto con ustedes. Yo no critico ni decisiones ni jueces en público. Por una razón muy sencilla, yo creo que las sentencias se atacan con recursos, no atacando el intelecto ni la moral de nadie. Por lo que voy a decir ahora no es un ataque ni a la sentencia ni al juez que actuaron en derecho. Pero por ejemplo, ese para mí es un caso, como profesional del derecho, un caso difícil, porque se llega con mucha presión social. El tiempo de trabajo es prácticamente inhumano. La duración también es inhumana, por lo menos desde mi perspectiva. Y, por ejemplo, ese me deja un mal sabor. Tú sabías, perdón que te interrumpa la otra respuesta de Jenny, pero antes de voy con las alemanas. Antes de las alemanas, déjame hacerte esta pregunta en ese tono. ¿Qué tan fácil o difícil fue para ti tomar este caso sabiendo tú la importancia mediática que iba a tener? Pero con las alemanas primero. Con las alemanas primero, cómo no. Mira, y si te sobró alguna, mándala. No, la verdad ¿Pues no estás casado con una alemana? La verdad es que por cuestiones de supervivencia, yo me mantuve todo el tiempo fiel.
porque tenía una pareja en ese momento. Hombre, Entonces serio. no puedo ya tú decir... estabas Allá otra en cosa. Alemania. No, aquí. Y Ah. además ahora estoy casado y Ya. puede ser imprudente de mi parte Eso es cierto. revelar algo que no haya dicho. Claro, eso le fue bien. A él le fue bien, Jenny, en Alemania. pero en general- Este colorcito en Imagínate Alemania, ese imagínate. colorcito, Una habla locura. bonito, O sea, las alemanas para brillante. los alemanes. Sí. En general las alemanas son personas agradables. Tú decías ahorita, señor Pau, porque clarísimo, ¿verdad? El imperio germánico romano, esa tradición de derecho alemana vinculada con el derecho alemán, que también se verificó en el proceso de desarrollo del imperio, ya obviamente en la decadencia, en el final, hasta llegar al cisma de Constantinopla. Exactamente. Y la derrota Arminio. Hay una serie que anda ahí, creo que en Netflix, muy interesante, sobre Arminio y su papel para derrotar a los romanos. Ahora bien, ¿cuál es tu visión de la justicia dominicana? ¿Cuál es tu visión del Ministerio Público en la República Dominicana? Objetiva. Totalmente. Inicio con el Ministerio Público. Yo respeto muchísimo la opinión del presidente Abinader de que al cambiar a la cabeza del Ministerio Público se consigue una justicia independiente. No obstante, creo que esa posición no tiene méritos por varias razones. Número uno, no es cierto que los problemas de la justicia dominicana sean tan elementales que una persona, en este caso una mujer, Miriam Germán, a quien adoro, pueda resolverlos. Número uno. Número dos, tampoco es cierto que en un Estado constitucional el presidente de la República pueda ser totalmente ajeno a lo que sucede en el sistema de justicia. No sucede en ninguna democracia constitucional. Número tres, y creo aún más importante, cambió la cabeza, pero los vicios de la institución irán cambiando con el tiempo, paso a paso. Las democracias no se construyen en un día. No es una decisión que yo diga, coloqué al señor Mariotti presidente y las cosas cambian para el mañana. En eso también debo de hacer una pequeña aclaración. Y es lo siguiente, que algunas personas me están conociendo ahora. Ajá, eso es bueno. Las primeras personas que ya me conocían y que me dieron la oportunidad, me dieron el privilegio de compartir con sus fiscales en formación, fue el Ministerio Público. De hecho, la barra de los fiscales estaba compuesta por personas con las cuales yo había compartido en clases. Yo siendo su profesor, no quiero que se vea como algo de superioridad porque de verdad que no lo es. Es un dato. Simplemente me tocó con personas muy inteligentes, muy agradables, y la primera institución que realmente cuando yo no era nada, no tenía oficina, no tenía nada, solamente había llegado de Alemania, los primeros que confiaron en mí fue el Ministerio Público. Y por ejemplo, dentro de los fiscales de la barra de la defensa estaba la magistrada Mirna, o el magistrado Ernesto, o el magistrado Giovanni. La primera vez que yo di una conferencia en República Dominicana, la di frente a Wilson Camacho. Él en ese entonces no ocupaba esa posición. Entonces, a mí al Ministerio Público me unen no solamente lazos de profesionalidad, sino también lazos de cariño. No solamente me respetaron y me trataron bien, en muchos casos hasta me consintieron. Yo ahí estaba litigando con amigos, con personas que conocía. De hecho, a Ernesto y Mirna hablaba frecuentemente, naturalmente hasta este caso, pero Claro. porque ellos tienen que guardar Así naturalmente su posición. Entonces, eso en cuanto al Ministerio Público. Sí creo que va a cambiar, pero creo que se necesitan más cosas para que cambie, y sobre todo, las expectativas están muy altas y no es cierto que vaya a cambiar en un periodo de gobierno. La democracia no se construye así. Yo coincido contigo Los procesos plenamente. hay que respetar. Eduardo. En cuanto a la Eduardo, justicia, perdón. sí, no, en cuanto a la justicia, en cuanto a la justicia. yo veo a la justicia en una grave crisis. Y es una grave crisis que a mí me sorprende. Porque a pesar de que no coincido en muchísimas cosas con él, yo entendía al magistrado presidente Luis Henry Molina, una persona muy competente, un gran gerente y un trabajador incansable. Esa es la perspectiva que yo tengo de él a nivel personal. No nos llevamos bien. De hecho, él fue mi profesor en algún momento hace como 15 años. Pero me sorprende tanto que un sistema que ya era precario, como el servicio judicial,
bajo su mandato, se haya vuelto un sistema perverso, ineficiente, donde el que sufre es el usuario y los abogados que tienen pocos recursos económicos, porque el abogado que tiene una gran oficina o que tiene muy buenos clientes, ese abogado soporta décadas sin una sentencia o sin una certificación, sin que nada pase. Pero hay una realidad que no se está viendo, y es que hay abogados que necesitan una certificación de un tribunal para comer, que hay personas que necesitan una certificación de una sentencia para hacer una transferencia, vender su casa y pagar la universidad de sus hijos. Porque claro, en Odebrecht, en Pulpo, etcétera, se ven abogados de élite. No se ve la realidad. Claro. O sea, hay Así un 90% que le está pasando mal, terrible. 95% diría yo. Y eso me sorprende muchísimo, porque si hay una persona con competencias para tal vez llevar la justicia al próximo paso, en mi entender, era Luis Henry Molina. No tengo la menor idea de qué habrá pasado. Eduardo, yo creo que la comunidad jurídica no me perdonaría si yo dejo pasar esta oportunidad para hacerte la siguiente pregunta en este escenario. En el mundo de hoy, donde los principales actores económicos de los principales sectores de la economía no son las personas físicas, sino las personas jurídicas, yo creo que es oportuno establecer cómo se configura en el país la responsabilidad penal de las empresas. Y perdóname, y si tú crees o si tú puedes explicar dónde establece nuestro Código Penal un mecanismo de defensa, o si nuestro Código Penal establece un mecanismo de defensa para las personas jurídicas. Okay. Me disculpo porque soy abogado y yo soy casi incapaz de resumir, y sé que me he alargado en mis respuestas. Sí, pero trataré de hacerlo rápido. Este programa es tuyo. Mira algo. Lo que dices es totalmente cierto. Ya los grandes riesgos no provienen de personas físicas. Hace 70 años el peor riesgo que existía era que viniera una persona a atracar un banco. Ahora los grandes riesgos ya no vienen de individuos, vienen necesariamente de empresas. Cuando una compañía aérea se equivoca, por ejemplo, los accidentes aéreos son un poco frecuentes, pero son letales. Cuando una planta nuclear explota en Japón, por ejemplo, o cuando un banco simplemente se porta mal, por decirlo en términos llanos, se daña toda la economía. Es decir, los grandes riesgos los gestionan empresas, no personas físicas. Naturalmente, el legislador tiene que permitir estos riesgos por los beneficios que traen. Tú podrías eliminar el riesgo del tráfico aéreo o el riesgo de la intermediación financiera, pero te quedarías sin sistema económico y sin los beneficios del transporte que trae el tráfico aéreo, lo cual sería una locura. El riesgo cero, naturalmente, no existe porque significaría la desaparición de la actividad y los beneficios que trae. Ese es el contexto. Ahora bien, la empresa es la que más grande, la mayor gestora de riesgos, pero en República Dominicana es la que menos responde. Porque cuando me preguntas dónde está en nuestro Código Penal la responsabilidad penal de personas jurídicas, yo te doy una respuesta muy sencilla: no está en ningún sitio. No aparece. No aparece. Lo que no está tipificado. No, simplemente no se puede castigar. Hay leyes especiales como la ley de sociedades, la ley de salud, la ley de medio ambiente, que no tienen una responsabilidad penal de personas jurídicas como muchos piensan. Lo que tienen son sanciones automáticas a empresas sin la oportunidad de defenderse, lo cual por demás es inconstitucional. Claro. Por eso, una de las grandes deudas que tiene el legislador dominicano es enfocarse muy particularmente en prevenir los grandes riesgos que son prevenibles a nivel empresarial, porque la empresa no es una variable como la conducta humana. La empresa toma decisiones, se reúne. El ser humano no. Uno sabe lo que, por decirlo de alguna manera, uno sabe la conciencia de la empresa, si es que tuviese uno. Sí. La del ser humano no. Y este ejemplo lo podemos ubicar muy fácil. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde las regulaciones son enormes y donde las empresas se ven con frecuencia obligadas a cumplir. Si no nos gusta ese ejemplo porque es ingente, es inmenso, tomemos el ejemplo canadiense, o el ejemplo español, o el ejemplo chileno, o ahora, más recientemente, el ejemplo peruano o el ejemplo argentino. Una de las grandes deudas que nosotros tenemos es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que también quiere decir control del riesgo que generan las personas jurídicas y los sistemas y modelos de cumplimiento, el compliance, que van vinculados a esos riesgos. Brillante, Eduardo Núñez. Sabemos que la gente en sus vehículos, los que nos escuchan en el exterior,
están contentísimos con esta cátedra. El programa hoy rompió un poco su esquema de producción, porque hablar con Eduardo Núñez es aprender. Don Miguelo desmintió categóricamente que a él le saliera su chequecito. Él no está en el tema de las fiestas, dijo don Miguelo. Ya devolvió, le pagaron. Y por otro lado, nos vamos al cambio comercial y después seguimos conversando ya a la parte familiar rápidamente con Eduardo. Por otro lado, Fernando Villalona se sometió a una cirugía bariátrica con el doctor Betances. Se ayudó. Nos informa Maribel Contreras, a quien le informó Fátima, su mujer, que salió bien, que está despierto, pero que no recibe visitas por el tema del COVID-21.